Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es nuestro programa Hora 25. La crisis energética tiene varios componentes, varias causas. Algo ocurrió o dejó de suceder durante muchos años para que lleguemos a este punto. La discusión, por ejemplo, de lo privado y de lo estatal se encuentra sin duda presente en este problema. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Hora 25. La crisis energética que atraviesa el país se agudiza. El estiaje no ha dado tregua y las centrales hidroeléctricas funcionan a su mínima capacidad. Pero Ecuador no es el único país de la región que atraviesa una sequía tan intensa. Nuestros vecinos Colombia y Perú también. Sin embargo, su matriz energética es diferente a la nuestra. Revisemos algunos datos. En Ecuador, el 72% de la energía es hidráulica. En Colombia, esa fuente aporta el 68% de la energía y en Perú, 38%. En cuanto a energía térmica, la producción en Ecuador alcanza un 26%, en Colombia 30% y en Perú 56%. Pero hagamos un poco de retrospectiva. Para el año 2008, los combustibles fósiles representaban el 84% de las fuentes de energía en el país. Y allí empezó la promesa del cambio de la matriz energética. El propósito del gobierno de Rafael Correa era llegar a 2016 con una producción del 93% de energía a través de hidroeléctricas. Hasta 2017, ese gobierno invirtió 11.274 millones de dólares para poner en marcha 14 hidroeléctricas, que como se ha dicho también en varias ocasiones estuvieron manchadas de sobreprecios y fallas. En todo caso, le permitió al país duplicar la generación de energía y convertirse en una nación excedentaria con capacidad incluso para exportar. Sin embargo, el Ecuador pasó a depender únicamente de la fuente hídrica y no hubo una inversión importante en las termoeléctricas, por ejemplo, que en el mismo periodo solo tuvieron un incremento de capacidad de 8%. Hoy, a falta de agua para que las hidroeléctricas funcionen y con un parque térmico obsoleto y sin mantenimiento, en medio de un país empobrecido, una de las salidas es la inversión privada. No obstante, la Constitución de 2008, que garantiza la soberanía energética, hizo que el Estado monopolice el Sistema Nacional de Transmisión y que hoy no se pueda contar con el apoyo del privado. El sistema eléctrico en el país ha respondido entonces a un criterio político ideológico más que a un tema meramente técnico. Vamos contigo, Andrés, y nuestros invitados. Las condiciones del país son extremadamente complejas. Lo que ocurre con el suministro, con la generación, con la transmisión, distribución de energía eléctrica ha llegado a un punto crítico. Es preciso entonces plantear temas de fondo para enfrentar esta crisis. Para conversar sobre lo que acaba de señalar Belén, nos acompañan esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas Alfredo Arízaga, exministro de Finanzas. Saludo la participación también de Rubén Flores, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gracias a la audiencia empezamos y lo voy a hacer con Rubén justamente. ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde estuvo el problema para que lleguemos a esta situación? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a Alfredo también, compañero de la universidad en la época en que éramos estudiantes, así que es riquísimo verle a los tiempos y finalmente entrar con el tema que creo que Belén lo resume de una manera absolutamente relevante. Sin embargo, me parece que es importante aumentar dos elementos de dimensiones que son fundamentales. Y es que en el 2005, cuando tú consolidas el balance energético, el país ofertaba 206 millones de kilovatios de barriles, no kilovatios, sino barriles equivalentes de petróleo. Miles de barriles equivalentes de petróleo, ¿sí? En el 2013, es decir, para tener unos periodos de comparación, esta producción, esta oferta energética alcanza 213 miles de barriles equivalentes de petróleo y en el 2023 cae
a menos de lo que teníamos en el 2005, es decir, a 202. Es decir, de acuerdo, Andrés, de que algo no hemos hecho bien. Algo ocurrió. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es importante entender que, si bien el tema es y tiene atrás un elemento ideológico, en la vida real es un tema técnico. Pero es lo técnico un tema, está supeditado a lo ideológico. por eso, pero para poder entender ese elemento de los intereses que están detrás, tú tienes que entender primero el componente técnico. Y el componente técnico te da una herramienta que es el balance energético y lo que Belén acaba de plantear, la matriz energética. Y ahí finalmente hubo una decisión política de inversión en una estrategia de energía limpia, que es la hidroeléctrica, y sobre esa base finalmente se logró consolidar una oferta que cubría la demanda y como dice Belén, fuimos exportadores de energía. Pero puesta solamente en un sector, en un andarivel, incluso hay un contenido constitucional que limita... Correcto. Entonces, me parece que eso es fundamental porque finalmente la Constitución es una Constitución construida en el 2008, aprobada por el pueblo ecuatoriano y desde esa perspectiva es una Constitución que garantiza no solo la soberanía energética, y ese es el otro complemento que quería hacer, te garantiza la soberanía comercial, la soberanía económica, la soberanía alimentaria. Y me parece que eso es un elemento ideológico, define con mucha claridad, porque no te está planteando la seguridad, te está planteando la soberanía, y son dos categorías. Alfredo, por favor, la ideología, lo técnico y esto último, contenido constitucional. Gracias, Andrés. Debo comenzar saludando a los televidentes que nos acompañan esta noche y también a Rubén, mi buen amigo y colega economista. En los números que presentó Belén, los porcentajes de la matriz de generación eléctrica de Colombia y de Ecuador son casi idénticos. La diferencia es 2 puntos porcentuales. Entonces, algo está pasando porque en Colombia, a pesar de que experimenta un estiaje muy parecido al que experimentamos en Ecuador, Colombia no está atravesando el mismo tipo de restricción en generación eléctrica. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Qué hizo Colombia entonces? Sí, que en Colombia la generación tiene una parte estatal, pero es importante la participación privada. En Ecuador matamos la generación privada y se la mató con una serie de trabas a la inversión, con una serie de trabas al transporte de la energía por la red de distribución que es 100% estatal. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. Las consecuencias, como ya se ha experimentado en muchísimos campos, es que el Estado es un mal empresario. Y si queremos que el único empresario eléctrico en Ecuador sea el Estado, vamos a tener los problemas que estamos experimentando, Andrés. Y la experiencia colombiana es válida en el sentido de que conviven, digamos, lo privado con lo público y hacen un fondo común, una bolsa, como ellos llaman. Ponen toda la energía ahí y desde ahí se distribuye y uno puede escoger qué energía es la que quiere. No hay ninguna razón por la cual la generación eléctrica deba ser 100% estatal. ¿Aquí en el Ecuador? Pero... En ningún lugar del mundo no hay ninguna razón. La única razón es una tara ideológica. No se defiende la soberanía ni energética ni del consumidor a través de ese mecanismo, porque el servicio público termina siendo deficiente, como estamos viendo. ¿Qué estamos viviendo este momento? Que la principal central hidroeléctrica del país, que es Coca-Cola Sinclair, que debe generar el 20% de la electricidad que se consume, está funcionando a menos de 1/3 de su capacidad instalada y tiene muy serios problemas de construcción, muy serios problemas de planificación. Entonces, el estiaje impacta, ese es un fenómeno natural sobre el cual no tenemos control, pero hubo una obsesión estatista que nos ha conducido a donde estamos. Ok, gracias. Rubén, no sé si quieras comentar algo de lo que acabamos de escuchar. Y hay un elemento que incorpora a esta dificultad, que es el de las tarifas. Yo creo que es importante entender, digamos, este problema desde varias aristas. Lo que ha planteado Alfredo es parcialmente verdad,
porque tú tienes inversión en el sector privado. Ejemplo de inversiones en no mega obras, pero sí en obras de más o menos 40, 80, límites. 100, con límites, en un modelo en donde finalmente han funcionado y han funcionado eficientemente. En consecuencia, yo creo que eso es una verdad parcial, ¿no es cierto? El segundo elemento que debemos de entender es que cuando tú tienes el balance y resulta que de ese balance tú tienes tres opciones, o eres superavitario y exportas, como fue en algún momento, o eres autoabastecedor, es decir, oferta y demanda quedan equilibradas, o finalmente eres deficitario. Y hoy día la realidad es que somos deficitarios. ¿Pero por qué somos deficitarios? Somos deficitarios por varias razones. La primera razón fundamental es que en ese balance, desde la estructura deficitaria, tienes unas llaves que está cerrada, que es las llaves de Colombia. Claro. ¿No es cierto? Porque teníamos una enorme dependencia de Colombia. Y ahí estoy de acuerdo totalmente con Alfredo que, digamos, el tema del cambio climático es una cosa que afecta no solo al Ecuador, a Paute o a la región central andina, sino a toda la región. El segundo elemento que me parece ahí que es importante entender es el ejercicio de cómo haces la gestión en la estructura de la distribución y la generación de energía. Tenemos un corazón en el sistema eléctrico que es Masar y eso tiene una condición ahora realmente crítica y tiene impactos desde tal. Los índices de disponibilidad dependientes de Masar son del 93%. Entonces, en consecuencia, si tienes un componente como eso es complejo. Ahora, se requiere inversión pública, pero también se requiere inversión privada. Y creo que las dos, desde la perspectiva de lo que no hemos hecho, es justamente una de las causas fundamentales. No tenemos realmente, y hay que entender los dos ciclos. En la inversión pública, tú tienes que manejar el ciclo de planificación, el ciclo de estudios, el ciclo de los permisos, el ciclo de la contratación, el ciclo de la ejecución y el ciclo de la entrega. Esto, Andrés, toma años. No, pues es que la estructura se hizo así. Pues. Eso es parte del ejercicio de entender el ciclo. Y me refiero a esto porque los tomadores de decisión, con la inestabilidad política que hemos tenido, pues finalmente en un año no te van a resolver el problema. Y en el sector privado nada más, sencillamente tenemos que garantizarles y darles las condiciones de seguridad jurídica. Pero si tienes 16 reformas tributarias en menos de un periodo, ¿qué seguridad? ¿Quién va a invertir? Claro. Entonces me parece que eso es un elemento central. Y luego entraré sobre el tema de las tarifas. Vamos a ir a las tarifas. Alfredo, lo que acabamos de escuchar y el desorden, el caos, que es parte justamente de esta condición de superestado. Entonces quieren tener participación en una serie de momentos de la actividad, de la generación, distribución, transmisión, en fin. Usted ve la cantidad de agencias, de unidades, de empresas públicas, en fin, que hay, lo cual conduce al desorden, al caos. Esto es consecuencia de una orientación ideológica que lamentablemente ha privado en el Ecuador desde los años 70, desde el primer boom petrolero con las dictaduras militares. En esa época se consideró que la soberanía del país se defiende a través de empresas estatales. Ahí está TAME, ahí está originalmente INESEL, ahora SELEC, ahí está CEPE, ahora Petroecuador. Y es un absurdo, no hay ningún motivo por el cual un Estado deba ser empresario, porque es un mal empresario, lo ha demostrado la historia aquí y en todo el mundo. Lo que necesitamos es una institucionalidad eficiente que pueda poner las reglas de juego, entre otras, generar seguridad jurídica, como ha dicho Rubén. Y la generación eléctrica es una actividad que se lleva adelante en múltiples ubicaciones geográficas en todo el país. No es un monopolio natural. No hay ninguna justificación, repito, para que sea el papá Estado el empresario en generación eléctrica. ¿Y qué fue lo que sucedió con la Constitución de Montecristi? Que el modelo introdujo barreras adicionales a las que ya existían. Entre otras, un tema tarifario al que nos podemos referir ahora con mayor detalle, que en la etapa de transmisión mata la posibilidad de hacer generación privada para vender a consumidores privados.
porque encarece tanto el peaje por usar la línea de transmisión estatal que Correa mató ese mercado. Pero teóricamente sí se puede hacer, o la Constitución impide. Se puede hacer, pero la forma de matarlo fue creando una tarifa de transmisión que destruye la economía, que vuelve tan costoso el vender energía generado por un privado a una empresa privada que nadie te va a comprar, prefieren pagar al Estado. Ahora, el Estado es tan mal empresario que fijémonos que hace 3 años se forzó al sector camaronero a que migre hacia el uso de energía eléctrica. Sencillamente se eliminó el subsidio al uso del diésel, que era su combustible principal. Yo creo que está bien que se haya eliminado el subsidio. Lo que pasa es que el Estado incumple a partir de ese día la obligación de entregarle energía eléctrica, y el sector camaronero, que es la principal actividad de exportación privada del país, está en este momento atravesando una crisis tremenda, porque o consume combustible, diésel, a precio internacional, lo cual destruye su rentabilidad, o no tiene otra opción porque la red de distribución eléctrica nunca se construyó en las zonas rurales, en los lugares apartados donde se ubican las camaroneras. Lo que ocurre también es que el sector privado es mal llevado, pongamos así en ese término. Le resultaba mejor tener la energía del Estado porque era barata. Andrés, estaba subsidiada. Tienen que conectarse a la red y no hay forma de generar por parte de un privado para el sector camaronero, porque tienes que inyectar esto a la red y el peaje te mata. Recién ahora, con las reformas que se están introduciendo en los últimos meses, se abre una pequeña ventana de oportunidad para autogeneración en el sector camaronero, y creo que va a ser la única vía, porque es un sector que por sí solo demanda posiblemente 600 o 700 megavatios, que es equivalente a todo el sistema Paute. Sin duda. Tarifas entonces, profesor Flores. Gracias, Andrés. Qué bueno poder compartir esto. Pero yo creo que Alfredo ha topado un tema que es clave, y desde la perspectiva del programa, la lectura desde la economía en este elemento de las tarifas tiene que ver con la lectura de la economía política de los subsidios. Ya, eso es. Y creo que eso es fundamental entenderlo, porque detrás de la economía política lo que tenemos que definir es con mucha claridad quiénes y qué intereses están detrás. Alfredo habla del sector camaronero, pero el sector camaronero, el sector metalmecánico, el sector minero, el sector de transporte tienen tarifas subsidiadas actualmente. Y es una economía política definiendo esos componentes estratégicos, porque también el tema de los subsidios tiene que ver con un elemento de entender hacia dónde van. A la población, en términos del consumo, también existe una tarifa especial para aquellos pobladores que consumen un mínimo elemento. Entonces, finalmente, el subsidio sigue siendo un elemento distorsionador del ejercicio, ¿no es cierto? Pero es fundamental entender que ahí viene también una decisión macroeconómica desde la perspectiva del balance fiscal. Y tú requieres, para garantizar los subsidios, unos recursos desde el presupuesto fiscal para trasladar a esos sectores. Y hay un tema de priorización, y eso es un tema de justamente definir qué intereses quieres tú defender desde la perspectiva ideológica. ¿A dónde van los subsidios? O sea, el sector minero, desde la motivación y del incentivo, ¿requiere el subsidio que tiene actualmente? ¿Acaso no hay cómo negociar con el sector minero un ejercicio, por ejemplo, en el tema de la transmisión y la infraestructura de la transmisión para llegar a ellos, y que ellos asuman eso en vez de darles un subsidio que realmente no es eficiente, pero que finalmente para su actividad, seguramente, y desde la toma de decisiones, es importante en términos de quienes defienden esos intereses? El tema subsidios. Resulta ahí justamente lo que yo le había mencionado, que para el sector privado estaban en condiciones cómodas. No, yo lamento discrepar con los dos. Buen amigo Rubén y con este último comentario, Andrés. Uno tiene que preguntarse a qué le llama subsidio. El sector industrial tiene una tarifa
dividida en dos partes. Paga por la potencia que pide que le garanticen y paga por los kilovatios consumidos. Si se mezclan las dos cosas, antes de las sobretasas estas que cobran los municipios por recolección de basura, que nunca lo hace, o por otros servicios, antes de eso, la tarifa combinada está en el orden de 7.50, 7.70 centavos de dólar por kilovatio. En cualquier lugar del mundo, esa es una tarifa que permite cubrir la inversión en generación y la transmisión y dejaría utilidad a un privado. Les voy a poner un ejemplo. En la última subasta de proyectos de energía renovable, es una subasta en donde el Estado firma contratos de largo plazo de compra de energía a quienes ofertan la tarifa más baja. La tarifa fluctuó entre 5.5 centavos y 6 centavos en tecnologías que son más costosas que la hidroeléctrica. Entonces, hay un subsidio, sí, por ineficiencia del Estado. Entonces es más barata la energía privada. Yo creo y el Estado es ineficiente, y hay corrupción, y hay negligencia, inoperancia, en fin. Pero no es solo un tema del Estado, Andrés, por favor. O sea, este es un tema de los sectores como tal, ¿no es cierto? Cuando tú ves la Constitución te define claramente tres economías. La economía privada, la economía pública, la economía popular y solidaria. Y te da la alternativa de reconocer la relación de la economía mixta entre cualquier combinación que se dé. Y en todo el campo, digamos, cuando tú planteas el tema de la corrupción es de dos vías, no es de una sola vía. Cuando tú tienes modelos de gestión, tienes buenos gestores y tienes malos gestores. No podemos generalizar, es decir, tuvimos un presidente banquero. Tenemos ahora un presidente que es representante de uno de los sectores empresariales más potentes del Ecuador. Y el problema es que ninguno de esos esfuerzos ha garantizado un solo elemento, el mantenimiento. Bueno, pero entonces es una pelea perdida, porque no pueden ni los unos ni los otros, no puede nadie. No, yo creo que es posible, lo hemos hecho. Hay ejemplos clarísimos en donde la gestión pública, y en eso estoy totalmente en desacuerdo con Alfredo, porque finalmente, digamos, hay emprendedores y este país es el país que tiene la mayor tasa de emprendimiento, tiene un espíritu emprendedor impresionante, pero este país también tiene la mayor tasa de quiebras. Y no es solo por el tema de ser un mal emprendedor, sino que es un tema de modelos de gestión, es un tema de mal gestión, y eso le pasa al sector público y al sector privado. Ok, Rubén. Alfredo, por favor. Pues yo creo que la subasta a la que me refería hace un momento, en donde hay inversionistas privados que quieren vender energía a precios del orden de 5.50 centavos o 6, es la mejor demostración de que sí se puede hacer mejor las cosas. Esos empresarios ponen su dinero. Perdón, la última señal de los fideicomisos creo que va justamente en esa orientación. Ok, perdón. Ahora, hemos tenido ministros en los últimos 3 gobiernos. Algunos son personalidades del mundo de la energía. Son los mejores pensadores que existen en el país sobre el tema energético y no pudieron hacer mucho. Hemos tenido ministros sin mucha experiencia y no han podido hacer mucho. ¿Cuál es la razón? La arquitectura institucional está equivocada, está hecha para trabar, está hecha para impedir inversión privada, está llena de obstáculos y trampas. Entonces, sí, la Constitución consagra que existe en la producción un sector estatal, un sector mixto y un sector privado. Pero cuando se lo quiere poner en práctica, es muy difícil. Por ejemplo, cuando un privado quiere hacer un pequeño proyecto hidroeléctrico en cualquier cantón del país, la autoridad local, ¿qué es lo que dice? Asociación público-privada, yo quiero ser socio de usted y le voy a dar permiso, pero usted me cede el 51% de las acciones sin que yo ponga un solo centavo. Eso dicen los consejos provinciales, los municipios de los cantones donde se quiere construir el proyecto. ¿Qué inversionista va a venir a regalar el 51% de las acciones para que cuando venga otro alcalde
le empiece a chantajear, o cuando venga otro prefecto, le empiece a chantajear. Entonces, la arquitectura institucional está mal. No es un problema de personas, es un problema de instituciones que tiene que ser corregido. Vamos a terminar. La estructura está hecha justamente para impedir esto. Creo que la institucionalidad es un tema de fondo. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. El tema es justamente cómo esa institucional o promueve, digamos, ideológicamente la soberanía, en este caso eléctrica, energética, o la seguridad energética. Y son dos cosas distintas, ¿no es cierto? El otro elemento que me parece fundamental dentro de la estructura institucional y que no lo hemos topado, pero que me parece fundamental, Andrés, es entender justamente el tema del consumo responsable. También los ciudadanos Es verdad. tenemos que garantizar tener un comportamiento mucho más responsable con el tema del manejo eficiente de la energía. Desperdiciamos mucha Pero eso energía. es porque las tarifas son baratas. Y eso es justamente por la economía Sin duda. política de los subsidios. Señores, muchísimas gracias por haber asistido a este primer segmento de Hora 25. Dos economistas para conversar sobre lo que ocurre desde una perspectiva incluso ideológica en torno al tema de los apagones y de la crisis energética. En un instante, después de la publicidad, tenemos una mirada desde el sector empresarial. En un instante con ustedes. Hora 25. Seguimos con más, amigos. Uno de los globos de ensayo que lanzó el gobierno el pasado fin de semana fue una desconexión industrial. Esto mientras los hogares recibían más horas de energía. Una de las razones habría sido la facilidad de obtener ahorro de energía de forma rápida en lugares específicos. Sin embargo, el sector industrial consume 17 millones de kilovatios hora al día, mientras que el sector residencial 24 millones. Es decir, el consumo se concentra en los hogares. Y si bien el gobierno ha llegado a un acuerdo de una franja horaria especial para las industrias, lo cual aliviará una posible caída de la producción, el empleo y el abastecimiento, sí vale preguntarnos por qué las empresas no han realizado la inversión suficiente para autogenerar energía y no depender de la energía subsidiada por el Estado. ¿Es esto posible o las rígidas leyes del país no lo permiten? Por otro lado, hay quienes también señalan que es momento de revisar la tarifa eléctrica. Ecuador es el sexto de 14 países en América Latina en el ranking de las tarifas eléctricas más bajas de la región para el sector residencial. Con una tarifa de 10 centavos por kilovatio hora, estamos por debajo de Colombia, que tiene un costo de 15 centavos, y Perú 16 centavos. ¿Qué acciones se requiere tomar con miras hacia el privado y los hogares? Vamos contigo, Andrés. Gracias, Belén. Y lo que sucede es que estas dificultades por las que estamos atravesando pueden extenderse hasta diciembre. Así lo señalan algunos expertos en atención a las condiciones del clima y las lluvias, especialmente en el austroecuatoriano. Para hablar sobre lo que ocurre y el impacto que produce los apagones en la economía, en la actividad productiva, nos acompañan esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas Diana Vuestán. Ella es la presidenta de la Cámara del Calzado y Afines. Saludo la participación de Francisco Vergara Ortiz, es el presidente de la CAPEIPI. Gracias a nuestros invitados, vamos a empezar. Voy a dar la palabra a Francisco. ¿Cuál es el problema fundamental para la producción, para el consumo, para el comercio, para la actividad productiva? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, y un abrazo a todos los que tengan energía eléctrica y nos puedan ver. La realidad para las empresas pequeñas, para las pymes a quienes represento, es que no tenemos capacidad de tener autogeneración. ¿Qué significa no tener autogeneración? Significa que para nosotros es muy complicado comprar un generador grande, más pequeño, mediano, proveernos de combustible, lo que le debe pasar en su casa, Andrés, claro, me pasa a mí, le pasa al 95% de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la electricidad es una industria muy grande que tiene una economía de escala inmensa y, como bien lo explican los economistas que me antecedieron en la palabra, de alta inversión. Pero lo que ocurre también eficiente. es lo que yo había señalado, que tenían una tarifa baja, una tarifa cómoda, y por lo tanto estaban así, estaban dispuestos a seguir pagando dependiendo del Estado.
Pero es importante también aclarar que no es nuestra responsabilidad como usuarios el producir electricidad. Ah, no, claro. Eso le corresponde al Estado regularle y proveerla a través, sea del Estado o sea a través del privado. No nos importa cómo lo haga. Claro. A nosotros lo que nos importa es que llegue la energía. Y necesito poner algo en contexto, que es lo que le pasa a la pequeña y a la mediana empresa, a las pymes, a las MIPYMES. Que a veces se nos ve solo como parte del Producto Interno Bruto, o sea, cuánta riqueza se genera. Y las pymes, que constituyen el 80% de toda la industria, de todo el sector productivo, solo producimos el 20% de ingresos para el PIB. Pero cuando hablamos de un tema social, cuando hablamos de trabajo y empleo, somos del 80% del empleo adecuado, Andrés. ¿Qué significa? Que de todo el universo del empleo adecuado, somos del 80%. Y esto, hablando de lo que está registrado, de cuando está afiliado a la seguridad. Cuando hay la informalidad, sí, ya no sabemos. Por favor, cuando estamos hablando del subempleo, somos del 100%. Y justamente ese 80% de la población que vive de las pymes, ese 100% que vive del subempleo o empleo o trabajo inadecuado, no tiene capacidad de tener electricidad. Diana, ¿y comienzan ya a evidenciarse, a darse muestras de despidos en el sector al que ustedes se pertenecen? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, realmente ese es un tema bastante delicado, claro. Como sí, y dentro de esto la responsabilidad empresarial es el mantener las fuentes de trabajo en todo momento. Sin embargo, tampoco ha existido una aclaratoria por medio del Ministerio de Trabajo qué va a pasar con el tiempo que no se puede elaborar. Creo que es sumamente importante que entendamos que esto no es un asunto interno de cada una de las empresas, sino exógeno como tal. Sin embargo, necesitamos esa claridad. ¿Qué va a pasar con el tiempo que los empleados no trabajan? ¿Y pueden organizar turnos, pueden hacer horarios de trabajo? ¿Qué es? Bueno, con los planteamientos que hemos tenido de corte de energía, esa programación ha sido totalmente débil. No ha habido incluso una claridad de dar un planteamiento para poder organizar temas productivos. E incluso si a veces pensamos que se puede generar este trabajo en horas de la noche, ha sido totalmente difícil porque existe también cortes en la noche, lo que no nos permite tener una claridad qué medidas debemos hacer a futuro. Diana, usted señala que es preciso tener alguna orientación del Ministerio del Trabajo. Eso es porque sí, efectivamente, empiezan los despidos como consecuencia de los apagones. Solo, por ejemplo, lo que sucedió hace 2 semanas atrás, que teníamos prácticamente solo el 50% de horas laborables durante el transcurso del día. ¿Qué generamos ahí? Un costo adicional y obviamente 4 horas que el empleado todavía no trabaja. ¿Cómo vamos a recuperar si ya las semanas se están convirtiendo en 20 horas que no se ha podido trabajar normalmente? Si esto multiplicamos por la cantidad de empleo que da, realmente es un problema gigante que se puede transformar incluso a futuro en quiebras de las empresas. Hay expresiones también de una reducción del consumo. ¿Qué está pasando con las personas, con los consumidores, con las tiendas, con los negocios? ¿Qué pasa ahí? Bueno, realmente es bastante crítico porque esto se vuelve una cadena, claro. Tanto en la parte de producción como en la parte comercial. Primero, si alguna empresa tiene un generador a buena hora que lo pueda tener, pero también dependemos de una cadena hacia atrás que no nos está pudiendo abastecer adecuadamente dentro de los procesos de materia prima. Es que todo se une porque, como usted bien señala, es una cadena. Si las empresas industriales de producción cierran, no tienen empleo, los trabajadores no pueden ir a comprar y todo se va un círculo vicioso. Sí. Solamente por poner en ejemplo, tanto en el tema de comercio, hoy por hoy es muy común el generar transferencias bancarias como método de pago. Al no tener luz, no tenemos ni siquiera internet y peor podemos generar muchas veces temas de pago, ¿no? Entonces creo que sí son puntos muy relevantes a tomar en cuenta, sobre todo qué va a pasar con estas entidades económicas pequeñas en su mayoría, como lo manifestó Francisco, que tenemos la necesidad de saber con claridad cómo vamos a solventar económicamente estos procesos de pérdidas críticos. Ahora, es probable que lleguemos a un punto en que estemos lamentando, y creo que es necesario revertir aquello. Ustedes hicieron un planteamiento interesante. A ver. Así es, porque veíamos que en nosotros no estaba la solución de convertirnos en autogeneradores. A las pymes no se las puede pedir eso. Pero hay un tema muy, muy delicado, que no somos inocentes y que no pensamos de que la solución de la provisión de electricidad sea para mañana. No va a ser. No va a ser. Yo creo que toda la población está clara de que esto se va a solucionar en el mes de enero
o febrero, cuando empiece realmente a llover en la cuenca del Amazonas y las grandes centrales hidroeléctricas empiezan a generar. Mientras tanto, mientras el gobierno adquiere la otra barcaza, mientras Colombia mande energía, mientras hagan lo que tengan que hacer, a nosotros lo que nos corresponde es trabajar. Pero el problema es que este tema, que en principio fue energético, fue eléctrico, se ha desbordado de la parte técnica y ahora es económico. Y político. Y ahí creo que hay también componentes electorales en algunas decisiones. Social claro, y político. Sin duda. Pero cuando pasa a ser económico, Andrés, y lo que le reiteraba, a veces es importante entender en números. Cuando hablamos del PIB y cosas muy gruesas, muy duras, no se logra entender. No se tiene una dimensión. Pero 1.300.000 familias viven de las pymes. Eso es la realidad. Y en el subempleo están 2.700.000 personas y familias que viven de su autotrabajo, de su autoempleo, de lo que son unas empresas familiares. Por eso no nos podemos quedar a lamento. Porque justamente estamos conscientes del problema es de las cosas más elementales, de tener energía eléctrica en las casas, los semáforos en las calles. Sabemos el problema en que estamos. Necesitamos ¿Pero qué se puede buscar hacer? una salida para estos 3 meses o 4 meses que se vienen, porque digan lo que digan, yo no lo veo la solución en los próximos 4 meses si es que no empieza a llover y así son las condiciones y eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Los ecuatorianos somos trabajadores, somos resilientes, siempre hemos sido creativos. En este momento solo pedimos al gobierno nacional sensibilidad, empatía con los que no nos podemos tener generación o autogeneración. Bueno, pero ¿qué significa eso? Necesitamos que el gobierno que organicen las restricciones, que se ponga previsibilidad y que nos permitan trabajar con un objetivo en las condiciones que sea. De lo que tenía entendido, en esta semana tienen un déficit entre el 30 y el 35%. Es decir, solo hay electricidad para el 65% de la población. Esa es la realidad de esta semana y pasará a ser un 40% de déficit la próxima semana si es que deja de operar Masar. Y en esas circunstancias, en ese escenario, hay que dividir bien y organizar bien, y saber exactamente los... Como buen padre, usted cuando no tiene pan para cada uno de sus hijos, un pan completo, lo que hace es empieza a dividir el pancito y les da. ¿Qué significa esto? Que dividamos energéticamente al país, no por provincias, no geográficamente, sino en función de la demanda. Coger a cada una de las empresas distribuidoras de electricidad que nos conocen perfectamente, porque en su factura le dice domiciliar, en su factura le dice comercial, en su factura le dice industrial. Entonces nos tienen totalmente ubicados, totalmente controlados y dividirle a toda la demanda, que todos estamos dispuestos a meter el hombro para que se organicen las restricciones y la escasez, pero que nos den previsibilidad, que nos dejen trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, con 96 horas continuas de electricidad a la mitad del país, y que la otra mitad del país trabaje jueves, viernes, sábado y domingo. Asimismo, otras 96 horas y que haya continuidad, porque los procesos industriales, Andrés, el hilo no pasa a ser tela y la tela no pasa a ser camisa en un periodo de 8 horas. Tienen tiempos y procesos. Solo caliente un caldero, se necesita 4 horas a 8 horas solo para calentarlo y que empiece a producir vapor. Solo piénsele que si usted tiene leche como materia prima y para que pase a ser queso y del queso que pase a estar en la vitrina para el consumidor con debida inocuidad, no puede en ningún momento tener falta de electricidad. Este planteamiento es interesante, por lo menos es una propuesta, no sé si sea la mejor, pero ya es una propuesta, que es esto que se denominó pico y placa eléctrico. Así Diana, es. por favor. Tener más que nada un ordenamiento productivo. Creo que es bastante necesario poner énfasis en la asertividad que debemos tener en nuestra producción. Cuando no tenemos esto, los costos se nos suben y inmediatamente tenemos ya fuera de mercado nuestros productos como tal. Creo que también es importante topar algo, Andrés. Es necesario que en este momento el ciudadano común seamos responsables con nosotros mismos. Y eso significa defender nuestros productos y por medio de esto defender también nuestro trabajo. Si no nos ponemos casa adentro a defender el trabajo interno de la producción nacional, simplemente la crisis económica que va a tener el país de aquí a enero va a ser un alto índice de desempleo. ¿A qué se refiere, Diana? ¿A que pueda haber entonces
un consumo de productos del exterior. Concretamente, ahí hay que plantear el acuerdo con China, por ejemplo. Bueno, es un tema importantísimo tomarlo en cuenta. Claro. Esperemos que obviamente todo lo que tiene que ver con importaciones para el mes de diciembre, aduana también genere los controles debidos, porque lo más importante en este momento es salvaguardar los puestos de trabajo internos del país. Fundamentalmente. Y ahora que menciono lo de China, esta es una preocupación que yo he escuchado a algunos empresarios, que como tenemos limitación de producción interna, es probable que comiencen a llegar productos del exterior, no solamente de China. Así es. ¿Qué puede suceder ahí? Bueno, Que sean desplazados ustedes. Bueno, al no tener una producción estable con problemas energéticos, ya estamos cayendo en procesos de no poder entregar nuestras producciones a tiempo. Y obviamente el cliente que va a pedir sustituir lo que no se le da localmente con producto de afuera. Si es que tiene recursos para poder comprar, además. También habría que La ver generación propia es muy difícil, ¿cree usted? Bueno, a Se nivel han de hecho pymes, reducción de aranceles, en fin, para que traigan plantas generadoras, en fin, estas cosas. Bueno, a nivel de pymes realmente es un poco oneroso. Nosotros estamos manejándonos directamente con la pequeña y mediana empresa. Y si hablamos hacia más atrás de economías más pequeñas todavía, realmente un generador es bastante oneroso. Y sobre todo el tema de poderlo mantener en el tiempo funcionando, como ha sido incluso hasta el pedido del gobierno que autogeneremos nuestro consumo, cuando creo que lo más importante es mantener el trabajo estable dentro del país. Eso es lo fundamental. Ahora, este tema que hablamos de la creatividad, de la imaginación, de pensar en soluciones, creo que no hace el gobierno. Alguien comentaba que por lo menos, por ejemplo, en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén se hizo este planteamiento de la hora sixtina, de trabajar más temprano para aprovechar la luz natural. Así es. Y por eso nosotros lo que estamos ¿Pero usted cree que es pertinente aquello, que se puede pensar cosas? Totalmente. Yo no sé si es la solución, no va a ser la solución, pero pensar cosas. No nos queda otra alternativa, Andrés, técnicamente hacerlo. De 7 de la mañana a las 5 de la tarde, aprovechando toda la luz del día. ¿Qué pasaría en esa jornada? Es el horario de trabajo. Ya. Se puede trabajar no desde las 6 de la mañana porque las corridas que tenemos significa que se está consumiendo en la madrugada mucha electricidad. Y lo que hay que hacer, muy importante, es que se asigna 3 días para descanso obligatorio y la otra mitad del país está trabajando. Y usted puede realmente administrar la escasez. Y Francisco, esa iniciativa, esa propuesta de ustedes que usted ya la señaló aquí mismo en Teleamazonas hace unos días, ¿se ha implementado en otros países? ¿Hay experiencias en otros lugares? Por supuesto, pero en los países que tienen escasez, especialmente en los países tropicales, porque usted no podría, y ese es el problema de la restricción que en este momento tienen las autoridades, es que tienen una visión anglosajona. Cuando usted está en 4 estaciones, para un alemán, pensar en una restricción en invierno, se muere en su casa porque no tiene calefacción. Pero que en cambio, si usted está en un país tropical, sí puede administrar la escasez y darle tiempo al gobierno para que tome las acciones que crea convenientes. Y esa también es una de las razones por la irresponsabilidad que tenemos frente a estos hechos. Porque la naturaleza es benévola. Pero yo sí quería reforzar, y muy bien lo que ha dicho Diana Buestán, es el consumo de lo nuestro. Recuerde que estamos en un país dolarizado. Nosotros no tenemos la impresora de los billetes. Hay que evitar que salgan, hay que defender el trabajo interno, la producción interna, y por eso nosotros trabajamos intensamente en que una de las soluciones es el pico y placa eléctrico y la otra es una gran campaña de evite consumir lo importado, consuma lo que produce su familia. La caridad empieza por casa, es decir, consuma lo nuestro. Vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la información publicitaria y enseguida retornamos para continuar esta conversación sobre lo que ocurre con la crisis energética desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa. La situación es emergente, requiere entonces decisiones de ese nivel, de esas características y de comportamientos de los más diversos sectores, desde los ciudadanos. Esta idea de apagar la luz de la habitación en la que no estamos, el tema de las vallas, de los letreros, o sea, hay que tomar en cuenta una serie de elementos y me parece que no se hace nada de eso.
Falta de alguna manera concientización en este proceso, es parte de la responsabilidad como ciudadanos el consumir menos cada día. Claro. Creo que la cifra que se dio anteriormente, que el consumo en residencias es mayor al consumo comercial, ya da un parámetro bastante complejo en lo que es la educación de consumo de energía. Creo que es fundamental poner esa conciencia de tengo que apagar la luz, que se hizo una campaña años atrás en el estiaje que teníamos en el año 95, y existieron estos procesos que son realmente muy importantes. No pasamos la mayor parte del tiempo, todos trabajamos, entonces estamos fuera de hogar 8 horas. Aún así, seguimos consumiendo más que industrias que generamos producción permanentemente, en donde el uso incluso de maquinaria es un consumo elevado de alguna manera para la transformación industrial que tenemos. Pero sí falta esa parte de concienciar con el ciudadano común qué estamos haciendo casa adentro. Tenemos que hacer eso, todos los ecuatorianos, un enorme esfuerzo para reducir el consumo, para hacer este ahorro. Y yo dije en el segmento anterior con los economistas que quizás mucho de esto obedece a que la tarifa, Diana, es baja. Así Entonces, es. como no nos cuesta mucho, somos irresponsables con el consumo de energía eléctrica. Parte de eso sí Puede tiene ser, toda la puede razón, ser. pero a nivel industrial no. Nosotros como industria tenemos costos diferenciados, no existe ese subsidio que se está presentando a parte de hogares si pagamos un costo mayor, pero esa falta de exigir en sí al ciudadano porque no le cuesta es un problema. Es un problema fundamental a tomarlo en cuenta, y hoy se viene incluso Navidad. Creo que debemos ser mucho más responsables. Que las bombillos, los árboles de Navidad son hermosos, pero no estamos en el momento de poder hacerlo. Tenemos que tener mucha cautela, porque esto no significa solamente no tengo servicio en este momento. Esto significa la crisis económica que puede sufrir el país de la noche a la mañana, que puede ser hasta peor que un proceso pospandemia que tuvimos en el 2020. Sin duda, los niveles de consumo hay que reducir, Francisco, hay que tener una cultura frente a lo que está ocurriendo en este momento, hay que tener una solidaridad con aquellos que no tienen luz en ningún momento, porque llega a ese extremo la situación. Así es muy importante que seamos responsables y seamos eficientes en el consumo de electricidad. Exacto. Pero también sí es muy importante aclarar que no es que el culpable de la crisis energética es el consumo, porque yo en algún momento escuché de que se culpaba a la sociedad en su conjunto de que era la responsable de la crisis eléctrica porque ha crecido la demanda en el 5, en el 6%. Y recuerde que el índice más apegado al desarrollo de una sociedad es el consumo per cápita de electricidad. Más o menos para que se me entienda, es como que usted no avanza a conseguir todos los maestros para una escuela si necesita 100 maestros, solo consiguió 60, y usted hace una campaña y les dice, por favor, no manden a sus niños a educar porque solo logré conseguir 60. No hay proceso ahora dentro del sector productivo y en muchas actividades humanas que no se tenga que utilizar electricidad. Estamos totalmente de acuerdo de que se apague lo innecesario, pero la electricidad es un sinónimo de progreso. Así es, como es un sinónimo de progreso, también es un sinónimo de pobreza y tener los o de apagones crisis. es crisis. Justamente. Y eso es lo que le iba a decir. El rato que ya rebasa a la parte económica, estamos poniendo en riesgo, y ya pasamos a la parte social, y va a haber incremento de delincuencia, porque va a haber crisis económica, como bien dijeron los economistas. Tuvimos un decrecimiento del 2% y eso es pobreza. Y a nadie se acepta la crisis económica, y ningún padre está satisfecho si no puede llevar Francisco, a comer. ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La desesperación es esa. ¿Qué hacer? Sí. La idea suya es la... Hay que hacerlo. Tiene que del instrumentarlo. pico y placa Del pico y eléctrica. placa no hay No hay otro otro. mecanismo, y consuma lo nuestro. Estamos haciendo en la Cámara, estamos haciendo una feria el día 7, 8 y 9 de noviembre dentro de todas las pymes para vender productos ecuatorianos. El consumo de lo nuestro es sumamente importante para sostener la economía, el empleo y la dolarización. Francisco, usted y ha estado combatir la inseguridad. vinculado, ha estado cercano al tema eléctrico en atención a su profesión. Ahorita las barcazas son una expectativa de que puedan estar al 100%, quizás las condiciones en Colombia mejoren y nos puedan trasladar la energía. Pero en el nivel que está en este momento, No es posible. Mazar, no va a ser el llenado muy fácil. Muy fácil. Va a tener que esperarse todo el proceso de lluvias para poder llenarlo. Y el tema no es técnico solamente
en el sector eléctrico. Es un tema de contratación pública, es un tema administrativo. Se les está complicando. Si trajeron una barcaza, no se entiende por qué no trajeron 3, pues. De una vez, claro. O sea, ya está Bueno, aquí. pero ahí había O problema sea, de plata también, de recursos. La situación que sea, Andrés, para que se lo entienda, hay varias formas de calcular las pérdidas. Una es a través de la facturación y lo que ha hecho el comité empresarial y establecido los 12 millones de dólares por hora. Pero la otra es de energía no suministrada. A usted producir electricidad con hidroenergía le cuesta entre 4 y 6 centavos. Hasta puede llegar a 8. Con combustible fósil en una térmica le cuesta entre 12 y 16 dependiendo del combustible y dependiendo del barril de petróleo. Y Colombia entre 35, 40 en lo que salga. Pero ¿sabe cuánto le cuesta cuando no le dan en su domicilio? $1 cada kilovatio de energía no suministrada. Cuando no nos dan al sector productivo cuesta $1.4 cada kilovatio no suministrado. No tener energía no cuesta suministrado. Increíble. Y cuando no le dan a un hospital es $2 porque se le muere la gente. No tenemos una dimensión de lo que está sucediendo. Entonces, cuando está pasando eso, por favor, sostengan la dolarización, combatan a la inseguridad, manteniendo el trabajo y que la gente pueda vivir. Estamos por terminar, es un momento de emergencia en el país, sin duda. ¿Cuál es un poco la propuesta, el llamado que usted formula a esta hora, Diana? Vamos a concluir el programa, por favor. Sobre todo a todos los ecuatorianos a que nos permitamos consumir nuestro producto nacional. Estamos ahí directamente salvaguardando todo lo que tiene que ver con el empleo directo de cada una de las familias. Hoy por hoy el Ecuador necesita un montón de restricciones, pero sobre todo también inteligencia emocional en saber cuidar lo que es nuestro. No es solamente un discurso porque sabemos que al ecuatoriano le gusta el producto extranjero, sin darse cuenta de la valía que tiene todo el producto nacional. Y la mayor valía está en que todas sus familias trabajan directamente para el país. Y esta necesidad de tener un comportamiento, una conducta adecuada en las cosas más elementales, Diana. En las intersecciones donde no hay semáforos, estamos ahí metiéndonos los de acá, queriendo ganarle el de acá, cuando podríamos tener una conducta adecuada para que vaya cediendo el uno, vaya cediendo el otro. En fin, tenemos que aprender a vivir en estas circunstancias. Sobre todo respetar que el derecho es de todos. Exacto. Y bajo esa circunstancia también ser solidarios y empezar a empujar el carro hacia adelante. Sabemos que la crisis se nos viene bastante complicada, pero solamente dependerá de cada uno de nosotros el poder salir adelante. Y el gobierno tiene un rol fundamental, sin duda. Hay que hacer un llamado al gobierno. Bueno, que se ordene, que se organice, que destinen unas horas a pensar y a lograr alguna fórmula de solución. Totalmente abiertos como empresas también a ser parte de mesas que se puedan debatir cuáles serían las propuestas más loables y también las más rápidas que se generen en este tema. Estemos claros, si no producimos no vamos a tener recursos para poder seguir consumiendo como tal y ahí va a haber ya una quiebra económica. Francisco, con usted terminamos. La solución es a mediano plazo, el problema de las restricciones es de inmediato. Entonces pedimos con toda claridad previsibilidad en los apagones. Si ya son malos y es tenebroso estar en la oscuridad y en las tinieblas, es más tenebroso no tener con qué vivir al día siguiente. Quizás esta propuesta no ha sido bien entendida. ¿Qué cree usted? ¿Por qué no ha Necesitamos que le den tiempo, necesitamos que el Centro Nacional de Control de Energía junto a las empresas distribuidoras, quien administran técnicamente las restricciones, la propongan. ¿Por qué? Porque se necesita justamente que la movilidad y los semáforos funcionen, que la gente tenga y sepa que va a trabajar esas 8 o 10 horas y no va a haber tener restricción. Y que la otra mitad del país está en descanso obligatorio. No hay otra alternativa. Lo pedimos urgentemente para defender el sector productivo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia y claro, hacer todos los esfuerzos, contribuir desde nuestras actividades más elementales para que esta situación no va a mejorar, no se va a resolver, pero por lo menos no tenga el impacto que ahora mismo tiene. Muchísimas gracias. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó